Ya, ahí sí, que si no ya llevábamos 10 minutos de clase, que nos quitaba. Ahí viene el Benjaluna. Amaro, ¿por qué mira tanto para arriba? Espero que no esté mirando la tele. No, que está una película, entonces por eso. Ah, ya. Ya, Benjaluna, Alexis, si pueden prender por favor su cámara para verlos. Ya, ahí sí, súper bien, chiquillo. Ya, ahí sí, yes, yes, yes. Benjaluna, baja en un auto. Ya. Voy a compartir, chiquillos, por mientras que llegan sus compañeros, voy a compartir acá está, la presentación del día de hoy. Ya. Y acá vamos a... Hola, hola. ¿Cómo está, Ian? Qué bueno, Fernanda. ¿Cómo está? Ay, me apagué yo la cámara, qué pava. Perdón, perdón, ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Ah, faltan 2 minutitos. Ya, faltan 2 minutitos. Lo bueno es que puse ahí para que entraran ustedes solitos a la clase, no que yo los tenga que aceptar. ¿Ya? Ya, Revolución Francesa. Hoy día vamos a comenzar a hablar sobre la Revolución Francesa. Sí, sí, sí. Aleluya, igual me han contado varias cosas de la Revolución. Sí, pues, sí, de la Revolución Francesa, miren, de la Revolución Francesa se sabe harto. Hoy día tenemos hartas películas, de hecho les recomiendo que vean una serie que está en Netflix que se llama Versalles, ¿ya? Es una serie bastante buena. Les recomiendo también, o sea, no se los recomiendo, esto lo tienen que ver, porque va a ser parte de una evaluación que vamos a hacer, una película que se llama María Antonieta, que la dirige Sofía Coppola. Yo les voy a mandar el link, está en YouTube completita, así que, y es bastante entretenida la película. Es súper, súper entretenida la película. Así Ya, que, hasta ahora tenemos que ver 2 películas ya. o sea, ¿por qué cuál otra más tienen que ver? ¿En qué otra asignatura tienen que ver? En lenguaje, ¿Qué película tienen que ver el lenguaje? la Odisea. Ah, buena, bacán. Buena película. Ya, así que les recomiendo la serie Versalles, les recomiendo para que la vean, son 3 temporadas, tampoco es tan larga, para que la puedan ver. Josué, ¿cómo estáis? Qué rico verte. Bien. Qué rico, mi amor. Les recomiendo la serie Versalles, les recomiendo, y después van a tener que ver la película María Antonieta, ¿ya? De la directora Sofía Coppola, ¿ya? Es súper buena, es hija de Coppola, así que súper buena película, ¿ya? Ya, chiquillos, comienzo entonces la clase del día de hoy, ya hay 8 estudiantes, así que comienzo la clase. Bueno, como se darán cuenta, hoy día vamos a ver la Revolución Francesa, pero más que el hecho en sí, vamos a ver como sus antecedentes, ya cómo se prepara todo este hecho de la propia Revolución Francesa. Cuáles son los hechos que acontecen previamente a lo que nosotros hoy día conocemos como la Revolución Francesa, principalmente como la toma de la Bastilla, ¿ya? Como ese hecho que marca esta etapa tan importante, no solamente para Francia, sino que también para el mundo, ¿ya? Entonces vamos a ver, objetivos de la clase del día de hoy, comprender la Revolución Francesa como la rebelión contra los principios políticos y sociales del antiguo régimen, ¿ya? Y también vamos a reconocer y a apreciar las proyecciones
que tiene la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo, que era lo que les decía yo, ¿ya? O sea, lo que la Revolución Francesa significa para el mundo, ¿ya? Incluso para nosotros como chilenos o latinoamericanos. Lo primero que tenemos que saber, chiquillos, es que la Revolución Francesa es un proceso político y también social que se desarrolla en Francia entre los años 1789 y 1799. O sea, es un proceso que dura 10 años. La Revolución Francesa no es que de un momento a otro los franceses se hayan levantado un día en la mañana y hayan dicho, ay, vamos a derrocar al rey y con eso se acaba. No, sino que es un proceso largo que dura 10 años. ¿Ya? ¿Cuáles son los 3 principios básicos de la Revolución Francesa, chiquillos? O los 3 principios que sustentan, como los 3 conceptos, los 3 grandes conceptos que sustentan a la Revolución Francesa son la libertad, que llama o apela a la libertad que tiene el hombre para poder decidir, para poder tomar sus propias decisiones, porque recordemos que la Revolución Francesa viene inspirada por lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, la ilustración, el humanismo, el pensamiento ilustrado, ¿cierto? Entonces, obviamente, el que ellos en estos momentos hayan tenido una forma de gobierno absolutista donde el rey tenía todo el poder, obviamente ellos se lo empezaron a cuestionar y decir, ¿por qué nos va a gobernar una persona en que nosotros no hemos elegido, sino que llega al cargo por sucesión de cientos de años atrás? Entonces, la libertad tiene que ver con la libertad de poder decidir ellos su propio gobierno, la libertad que tiene el hombre para poder autogobernarse. ¿Ya? Exactamente, Alexis, muy bien. La revolución comienza cuando el pueblo francés se cansa de una manera de recibir las sobras, y es que, lo vamos a ver ahora más adelante también, en que la crisis económica que se desata previo a la Revolución Francesa es como lo que colma, ¿cierto? Y llega hasta, deja hasta acá arriba, hasta la coronilla, ¿cierto? Al pueblo francés. Y de hecho, la película que yo les comentaba recién, la película María Antonieta, es una película que refleja muy bien lo previo, lo que sucede previamente en cómo se comportaban los reyes entre ellos, cómo se comportaban los reyes con el propio pueblo francés, ¿ya? Es una película de verdad súper buena para entender la molestia del pueblo francés. Y por eso nosotros la vamos a tener que ver, ustedes la van a tener que ver y la vamos a tener que trabajar, ¿ya? El otro concepto que sustenta la Revolución Francesa es el concepto de igualdad. El entender, chiquillos, que todos los hombres son iguales, ¿ya? No porque tú seas familia del rey o seas un sacerdote, tienes mayores privilegios, sino que todas las personas, todos los hombres son iguales ante la ley y ante la sociedad. Yo, como ciudadana, tengo el mismo derecho que tiene, por ejemplo, hoy día el presidente de la República, ¿ya? O un ministro, o un diputado, o un senador, todos tenemos exactamente los mismos derechos, ¿ya? Y hoy día tenemos esto gracias a ¿qué? A los franceses, que de una u otra manera luchan y dan su vida por encontrar la igualdad de todos los ciudadanos. Y en este proceso histórico es donde se crean los derechos del hombre. Y hablamos solamente de los derechos del hombre porque recordemos que la mujer en política no participaba activamente. La mujer estaba recluida, la mujer estaba recluida a las labores del hogar, a las labores de crianza, etc. ¿Ya? Y el último concepto que sustenta la Revolución Francesa, que son como las banderas de lucha, ¿cierto? Es la fraternidad, el yo ponerme en el lugar del otro, en entender la fraternidad como el que lo que me sucede a mí también le sucede a mi vecino, a mi familia del lado, a la persona que vive en otro lado. Él tiene exactamente ponerme en el lugar, ser fraterno con el otro, poder ayudar al otro también, ¿ya? Continuamos entonces.
Antes de la Revolución Francesa, la sociedad francesa se dividía en estas clases sociales, que en este caso se le llamaban estados. Ya habían estados que eran privilegiados y habían estados que eran no privilegiados. Si nosotros lo quisiéramos poner como en esta pirámide, tenemos en la cabeza de la pirámide, acá arribita, ¿cierto?, al rey. Eso quiere decir que él es la máxima autoridad. Bajo el rey tenemos dos estados que son los estados o las clases sociales privilegiadas, que son el clero y la nobleza. Acá, en la diapositiva siguiente, vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿ya? Pero el clero es la Iglesia Católica y los miembros y los sacerdotes, miembros de la Iglesia Católica, y la nobleza, aquellas personas que tenían dinero y que podían comprar un título de nobleza, ¿ya? El Alexis está impresionado, ¿ya? Y en la parte de abajo de la pirámide social encontramos al pueblo, ¿ya? Y el pueblo era un estado no privilegiado, o sea, ellos no tenían ningún privilegio y no poseían ningún derecho como para poder acceder a ellos. Eh, pero ellos sí lo que hacían era pagar impuestos, ¿ya? O sea, pagaban impuestos, pero no tenían privilegios. En cambio, el clero y la nobleza no pagaban impuestos, pero tenían privilegios. Entonces, frente a esa situación, obviamente incomodó al pueblo, ¿cierto? Incomodaba a la gente, es decir, ¿cómo? Si yo pago y no tengo privilegios, ¿por qué personas que no pagan tienen privilegios? ¿Ya? ¿Por qué los sacerdotes estaban siempre cerca del rey o en la parte como de arriba de la pirámide? Es porque la iglesia siempre estuvo vinculada a lo que era el poder político, ¿ya? De hecho, hasta hace muy poco, chiquillos, acá en Chile, y cuando hablo hace muy poco, hablo de 100 años atrás más o menos, la Iglesia Católica tomaba decisiones políticas, por ejemplo, acá en Chile. Es recién en el año 1925 donde la Iglesia Católica deja de meterse en las decisiones políticas del país, ¿ya? Estoy hablando de Chile. Y es acá también, en este periodo de la Revolución Francesa, hace 200 años ya, en donde ellos también dejan de meterse en, no, ¿qué 200 años? 1700, no, sí, está bien. En 700, 200 años más o menos, poquito más quizás, que ellos también dejaron de meterse en las decisiones políticas. La iglesia siempre ha tenido, chiquillos, un poder político muy, muy importante a lo largo de la historia, ¿ya? Por eso siempre están cerca del rey o están siempre como en la parte alta de todas las clases sociales, etcétera. Acá entonces era lo que yo le decía, ¿vieron? Acá arriba está el rey, acá tenemos a los privilegiados, que es el primer y el segundo estado, o sea, tenemos a los sacerdotes, ¿cierto? Al clero y abajo, ¿cierto? A los nobles. Y abajo tenemos a los no privilegiados, que era, y en esta pirámide se ve mucho más. Acá abajo tenemos a la mayor cantidad, ¿cierto?, de personas. Los no privilegiados eran la mayor cantidad de personas en Francia, en comparación, ¿cierto?, a los privilegiados, que era un grupo minoritario. Y acá vamos a ver cómo era el asunto. ¿Quiénes componían el clero? El clero estaba formado por religiosos, por sacerdotes, ya por curas. Y tenían el privilegio de recibir lo que se llama el diezmo. Se supone que el diezmo es como un tipo impuesto que la gente, que el pueblo le paga a la iglesia, que es el 10% de lo que ellos reciben, ¿ya? Es como hoy día, por ejemplo, la Iglesia Católica también pide un aporte, pero en este caso es voluntario, pero que el aporte hoy día se llama el 1% y se supone que tú tienes que darle a la Iglesia el 1%, quienes son católicos, por supuesto, tienes que darle el 1% de tus ingresos. En este caso, antes de la Revolución Francesa, la Iglesia no pedía el 1%, sino que te pedían el 10% de tu ingreso. De tus ingresos tú les tenías que dar. Por ejemplo, si tú ganabas 100.000 pesos, tú a la iglesia le tenías que dar 10.000 pesos,
¿ya? Y además el clero poseía sus propios tribunales de justicia. En caso de que algún sacerdote, algún obispo, algún cardenal cometiera algún tipo de delito, alguna falta, ellos tenían su propio tribunal de justicia. Y como dice acá, el clero no pagaba impuestos, ellos no le pagaban nada al Estado por ser parte, ¿cierto?, de esta sociedad, pero tenían privilegios. Los otros que tenemos acá son la nobleza. Esta segunda, ¿cierto? Este estado que estaba más abajito, este segundo estado. Tenemos a la nobleza, que era formada por personas, primero, que tenían un título de nobleza, los cuales se podían adquirir a través de familia, porque mi familia antiguamente pertenecía a la nobleza, o por personas que tenían mucho dinero y podían comprar ese título, ¿ya? La nobleza eran dueños, chiquillos, de la mayor parte de las tierras. Y estas tierras, obviamente, ellos no las trabajaban, sino que ellos necesitaban a obreros, a campesinos para poder trabajarlas. Pero la nobleza eran los dueños de las tierras, ya de la mayor parte de los territorios. La nobleza también ocupaba gran parte de los cargos de administración y del ejército. Y como dice ahí, la nobleza tampoco pagaba impuestos, pero tenía privilegios. O sea, ahí la nobleza hoy día lo podríamos asociar a lo que hoy día nosotros entendemos como la clase alta de nuestro país. Y tenemos, en último lugar, al tercer estado, que es al pueblo o a las clases sociales más bajas. ¿A quiénes incluía al tercer estado? Incluía a los campesinos, a los artesanos, a los burgueses. Los burgueses eran personas que trabajaban, que tenían un poco de dinero, pero estaban como más capacitados intelectualmente, tenían estudios, tenían dinero, pero no tenían el dinero suficiente como para comprar un título de nobleza. El tercer estado, entonces, constituía la mayor cantidad de fuerza de trabajo de Francia, o sea, ellos eran la mano de obra, eran los trabajadores, eran los obreros, eran los campesinos, ¿ya? Y el tercer estado era la única clase social que pagaba impuestos, pero no tenía ningún derecho adquirido, ¿ya? Ellos no podían elegir a sus representantes, ellos no tenían incidencia en quién los iba a gobernar. ¿Por qué? Porque Francia en este tiempo tiene una monarquía absoluta, tiene un rey que él toma las decisiones por sí solo, por sí mismo. Al final nosotros podríamos decir que son los campesinos, ¿cierto? Este tercer estado que encarga a los privilegiados. Y acá mostramos unas imágenes, chiquillos, que tratan como de representar un poquito lo que significaba este tercer estado, donde vemos acá abajito, en esta primera imagen, donde vemos acá abajo, cómo el campesino tiene que llevar al rey, al clero y a la nobleza, ¿cierto? Son ellos mismos los únicos que los sustentan. Y acá también tenemos al otro lado la misma imagen, ¿cierto? Donde el campesino lleva a los reyes, ¿cierto? Y al monarca, o sea, todo de una u otra manera, todo el peso y los gastos, ojo, los gastos, los que tenía el clero, los gastos que tenía la nobleza, los gastos que tenía el rey, todos eran pagados por el tercer estado, ¿ya? Entonces, causas de la Revolución Francesa, ¿ya? Pero no, vamos a hacer una pausa acá. Hasta el momento, chiquillos, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo? No, No, qué bueno ver, saludo a la Anaís, a la Antonella, al David, a la Francisca, No, que no los había alcanzado a saludar. ¿Amaro, alguna duda? no entendí mucho eso del dinero que tenían que dar el pueblo, creo que a los sacerdotes, algo así, o al Estado, no sé qué cosa El era. diezmo, el diezmo. Sí, ese. Sí, el diezmo. El diezmo era un tipo impuesto que debía pagar el tercer estado, que se lo tenían que pagar a la Iglesia Católica, ¿ya? Para poder ellos tener para poder tener como su propio dinero. Entonces, todos los fieles católicos tenían que aportar un dinero a la iglesia, ¿ya? Entonces tú tenías que pagar el 10% de tus ingresos. Eso quiere decir que si tú ganabas 100.000 pesos,
ya, como trasladándolo a los pesos de ahora, ya, si tú ganabas 100.000 pesos, tú le tenías que dar el 10%, eso quiere decir 10.000 pesos mensuales. Si tú ganabas 200.000 pesos, tenías que darle 20.000 pesos a la iglesia, ¿ya? Entonces, obviamente ellos pagaban impuestos, pagaban el diezmo, pero el tercer estado, que eran las clases sociales más bajas, nunca tuvieron, chiquillos, ningún privilegio, ¿ya? Entonces, eso era lo que más les molestaba. Ahora, chiquillos, vamos a ver un pequeño videíto que lo que trata es de explicarnos las causas de la Revolución Francesa, ¿ya? Así que déjenme aquí compartir la pantalla. Recuerden que yo tengo que sacar mi audio para que se escuche bien, ¿ya? Así que no me van a escuchar, pero todavía me pueden escuchar, así que no hay problema. Ya, acá, ahí. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones... No se oye. No se escucha. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales. Se escucha raro. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de literatura Lambert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí mismo era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la ilustración había servido de impulso para que el 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad usada y el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver la sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un No se oye. de sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en... ¿No se oye nada? O sea, ¿no se ha escuchado nada o sí se escuchó? Al principio, Se como. escuchaba cuando Al usted pagó la cámara. principio. Ah, ya, Y ok, después ya no. ya. Háganme con el dedito, Amaro y Josué, háganme con el dedito si se escucha o no se escucha, ¿ya? en sí mismo. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados. El 97% de el clero y la nobleza sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía
compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo. No se le escucha. No se le escucha. Ahí sí, Ahí sí. ya. Ahí, chiquillos, ese video lo que hace es como hacer un pequeño resumen de lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores y lo de la clase de hoy, ¿ya? Entonces, como yo les dije, hoy día solo vamos a ver como estos antecedentes previos para contextualizar un poquito lo que es la Revolución Francesa. Entonces, antes de que nosotros terminemos la clase, les voy a mandar en el ¿cómo se llama? En el chat del Zoom, les voy a enviar, chiquillos, el link de la película María Antonieta. La tienen que ver, chiquillos. Ay, pero espérenme, se lo mandé solo a la Alexis, perdón. Ahí. Ahí está para todos, ¿ya? La película se llama María Antonieta. Ustedes la Ya pueden... dura 2 horas, dura 2 horas. Sí, Ya. dura 2 horas, y no... Ay, Tengo chiquillos, que ver 2 películas, profesora. bueno, pero el día viernes no hay clase, así que ahí las puedes ver, son 2 horas, Sí, ahí tenemos matemática ese día, creo. Es pero verdad, concuerdo con ¿Verdad? él. ¿Verdad? no Sí, hay verdad, verdad. Sí, sí. no hay No, sí, tía, tenemos. clases, Sí, porque tenemos Es clase de mañana, tía. matemática. Es mañana. el viernes es el día del profesor, no, Ah, Feliz día, por si acaso, 2 si días, no la 2 veo. días. sí, no hay clases, así que solo van a tener feliz día clases adelantadas, Concuerdo con él. Oh, feliz día adelantado. atrás. allá, Estoy adelantado también, ¿eh? ya, muchas gracias, muchas gracias. Feliz Entonces, día. muchas gracias, ¿Cuántos días? ¿ya? Ahí les mandé entonces el link para que ustedes puedan ver la película, ¿ya? Véanla para que entiendan lo que vamos a ver la próxima semana en la clase. Y por si esto fuera poco, obviamente, antes de terminar la clase, tenemos que jugar al Tommy Digital. Y para jugar al Tommy Digital, les voy a mandar, un momento, el link para que puedan entrar. ¿Ya? Esto está cargando, momento. Tucu, 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 tu. Y con esto ya terminaríamos. ¿Vieron? Si tampoco es una clase tan larga como para que tengan que estresarse No sé, para mí ahora estuvo entretenida la y clase. dejar de jugar. Es que la Revolución Francesa es bastante entretenida. Ya, ahí les mandé, chiquillos, el Tommy Digital. ¿Ya? Para que puedan entrar. Entren, por favor, al Tommy Digital. Ay, parece que no me deja entrar. Ay, vieron, nos quedan 10 minutos y en 10 minutos de más hacemos el Tommy Digital. ¿Ya? ¿Pudieron entrar al Tommy? Ah, no, chiquillos, me equivoqué. Ese no es el enlace. Déjenme copiarlo de nuevo y pegárselos de nuevo. Ahí sí,
Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, cuando dice, únete a mi clase de historia. Si les pide un código, el código es 9612. Recuerden que yo puedo ver y vamos a compartirlo para que ustedes también vayan viendo quiénes son las personas que se van integrando al Tommy Digital. Muy bien, Benjaluna. Excelente. El Alexis, excelente. Ya entré. Ya. Recuerden que ustedes entran y la página le dice así como esperando como para iniciar la clase. Ya, no se salgan, chiquillos. No se salgan porque solo falta que yo ponga iniciar clase, pero tengo que esperar que más estudiantes entren. Hoy día son 10 estudiantes, así que deberían estar 10 conectados. Hasta el momento hay 6. ¿Quién me falta? El Amaro todavía no entra. La Antonella entró, el David, falta usted también. Faltan ahí. La Fernanda, el Luna entró, el Ian, también falta el Ian, ¿ya? Falta la Anaís, la Fernanda, la Fernanda, el Ian. Ahora me faltaría la Fernanda, el Ian, la Anaís. Se salió uno, ¿quién se fue? No se salgan. A ver, tenemos, el Ian se fue, falta el Ian. Está el Benjaluna, está la Francisca, está el Josué, está la Fernanda, súper. Está el David, está la Anto. Amaro, todavía no te conectas. ¡No me entra! ¿Por qué no te entra? Amaro y No, Anaís. no sé. Conéctalo en el Anaís, PC. Anaís, si no Tonto. te conectas, Anaís, silencio chiquillos. Anaís, si no te conectas a la clase, es como si no hubieses participado en la clase, como si no hubieses estado. ¿Verdad? ¿Ya? Tía es que anda con las hermanas. Bueno, pero ella está en clase a esta hora, pues mi amor. Anaís, por favor, conéctate y Amaro. Ustedes son los únicos que faltan. Y si no participan, se quedan fuera. Ya, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya, iniciamos la clase. Ya, pues apure. Ya, iniciamos, chiquillos, porque si no se me va a acabar el tiempo. Iniciamos. Pregunta número 1. ¿La Revolución Francesa fue un proceso social y económico, un proceso social y político o un proceso político y económico? Diapositiva número 1 de la clase de hoy. Me faltan 2 respuestas, vamos. ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Un proceso social y económico, un proceso social y político o un proceso político y económico? Me falta una respuesta, chiquillos. Y quedan 20, ahí está. Chiquillos, la Revolución Francesa fue un proceso social y político. No fue social y económico, ni tampoco un político y económico. Diapositiva 1, proceso social y político. Pregunta número 2, ¿entre qué años se desarrolla la Revolución Francesa? Entre los años 1979 y 1987, 1889 y 1900, 1789 y 1799. Vamos, chiquillos. Quedan 40 segundos. Tengo 4 respuestas. Recuerden que el puntaje se les asigna por respuesta correcta y por rapidez también. ¿Ya? Perfecto, las 4 personas que respondieron de manera correcta. La Revolución Francesa se desarrolla, chiquillos, entre los años 1789 y 1799. Muy bien, chiquillos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los valores que promovía la Revolución Francesa? Aquí tienen que marcar más de uno. ¿Cuáles eran los valores que promovía la Revolución Francesa? Eran ¿cuáles?
ustedes tienen que marcar ahí cuáles eran los valores que promovía la Revolución Francesa. Tienen que marcar más de uno, pueden marcar más de uno, pueden marcar uno, pueden marcar dos, pueden marcar tres, pueden marcar cuatro. Ya pues, tengo 4 respuestas, chiquillos, y nos quedan 28 segundos. Ya, chiquillos, me falta una respuesta. Se le acabó el tiempo. Muy bien, chiquillos. Los valores, ¿ciertos? Los valores que promovía la Revolución Francesa era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Muy, muy bien, chiquillos. Excelente. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El clero y la nobleza pertenecían a los estados no privilegiados? A esa afirmación, ¿el clero y la nobleza pertenecían a los estados no privilegiados? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ya, chiquillos, que se acaba el tiempo. 10 segundos. Ya, pues, faltan 3 respuestas, faltan 2. Se acaba el tiempo. 4, 3, 2, 1, 0. Era falso, chiquillos, porque el clero y la nobleza eran estados que eran privilegiados. Privilegiados. ¿Ya? Siguiente. ¿Por quién estaba formado el clero? Aquí tienen que elegir solo una respuesta. ¿Quiénes conformaban el clero? ¿Eran militares, eran civiles o eran religiosos? Regalada esta, regalada. Ya, pues, vamos. Falta una respuesta. Muy bien, chiquillos, excelente. El 100% muy bien acertó que efectivamente el clero está conformado por los religiosos. Pregunta número 6, penúltima. Dice, ¿verdadero o falso? Los nobles eran dueños de la mayor parte de las tierras, ocupaban cargos de administración y cargos del ejército. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Apúrense, no acaba el tiempo. Muy bien, chiquillos. A la mitad y mitad de nuevo. Era verdadero, pues, chiquillos. Los nobles eran los dueños de la mayor parte de las tierras. Ocupaban cargos militares y cargos de administración. Y la última, rápido. ¿A quiénes incluía el tercer estado? Aquí pueden marcar más de una alternativa. ¿A quiénes incluía el tercer estado? Rápido, que nos queda 1 minuto 10. ¿A quiénes incluía el tercer estado? ¿A los campesinos, a los artesanos, a los burgueses, a todos juntos, a solo 2, a uno solo? Vamos, rápido. Me queda menos de 1 minuto para que se acabe la clase. Me faltan 2 respuestas, apúrense. 1. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Ya, pues, se demora tanto. ¿Pueden apagar la música, por favor? Apuren. ¿Quién es la última persona que falta? Chiquillos, se vuelven a conectar al mismo link para ver el resultado, por favor. Porque hay alguien que no ha terminado. Ay, chiquillos, muy bien. Dice, efectivamente, las 3 eran las correctas. Los campesinos, los artesanos y los burgueses componían, chiquillos, el tercer estado. Fernanda, muy bien, número 1, Alexis, número 2, y Josué,